Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Hoy es un día de fiesta para los equipos de Nuestra Señora. Celebramos que en este mismo lugar, la parroquia Virgen del Carmen, hace 30 años, se sembraba la primera semilla de los ENS en Paraguay. Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al Monseñor Wenceslao Lluvero y a los equipistas colombianos Constanza y Alberto Alvarado, así como también a todos los matrimonios que conformaron los primeros equipos, a su 1 y a su 2, quienes con su abnegado servicio llevaron al movimiento a ser hoy la próspera región Paraguay. Por eso, nuestra principal intención en esta Eucaristía es dar gracias a Dios por el gran don que para todos representa nuestro querido movimiento. Nos honra y nos alegra profundamente que esta celebración sea presidida por su eminencia reverendísima, el cardenal Adalberto Martínez Flores. Enmarcados en el año del bien común, bajo el lema "Denles ustedes de comer", renovamos nuestro compromiso de solidaridad y servicio. También queremos dar gracias a Dios por la vida tan fructífera de nuestro fundador, el padre Henry Cafarel, ya que mañana, 30 de julio, se cumplen 123 años de su nacimiento y pedimos muy especialmente para que pronto llegue el día en que la Iglesia reconozca su santidad. Hoy venimos a tu altar a pedir tu bendición. Solo envíame la verdad que aumentará mi fe. Cristo, alabado sea Dios por darnos su luz, paz y amor. Al ver este templo y verles, me da mucha alegría y respondemos con el Salmo 33 que hemos escuchado. Miren hacia él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre escuchó e invocó al Señor, y él escuchó sus plegarias y lo salvó de sus angustias. Muchas gracias, Padre
Reinaldo por la invitación y también al equipo de Nuestra Señora para este momento tan especial en esta iglesia muy iluminada. Por eso me vino de pensar en ese salmo. También lo que ilumina este templo son ustedes, santos y santas. ¿Por qué no? Porque el Señor nos llamó a una vocación única, a su seguimiento. Y yo saludo a todos los matrimonios de los equipos de Nuestra Señora, a los sacerdotes, a los conciliarios, familias y amigos. Con inmensa alegría celebramos esta Eucaristía, acción de gracias por los 30 años de los equipos de Nuestra Señora en el Paraguay. Es cierto que toda celebración nace de la gratitud. De hecho, acción de gracias, Eucaristía, significa ser gratos a Dios, y damos gracias a Dios porque ha acompañado a tantos matrimonios en el camino de la fe, ayudándolos a descubrir que el matrimonio no es solamente un proyecto humano, sino una verdadera vocación y es un camino de santidad. Esta celebración tiene además un significado muy especial porque nos encontramos aquí en la parroquia Virgen del Carmen, donde fue párroco el querido padre Wenceslao Lluvero, a quien conocimos, lo he conocido también personalmente, un sacerdote misionero venido de España, recordado por su corazón profundamente pastoral y su incansable celo evangelizador. Fue aquí donde comenzó a gestarse la presencia del equipo de Nuestra Señora en nuestro país. El Señor sembró en su corazón el deseo de traer este carisma al Paraguay, y gracias a su entrega y la generosa respuesta de los primeros matrimonios, el 29 de julio de 1996 nacía el primer equipo de Nuestra Señora en nuestra patria, en el Paraguay. Y hoy damos gracias por su ministerio sacerdotal, Padre Lluvero, que ha partido al cielo. Hemos estado también aquí en su despedida, en su partida, y estoy seguro que nos acompaña desde el cielo. Y estoy seguro que estará feliz también de verlos. La palabra de Dios nos conduce esta noche al corazón mismo de la vida cristiana. En la primera carta de San Juan escuchamos una afirmación que resume, yo diría, todo el Evangelio. Dios es amor. No nos dice solamente que Dios nos ama grandemente, sino que es amor. Todo nace de Él y todo vuelve a Él. Yo siempre digo, cuando alguien te preguntara, Maigo, ñande yarane guana, aiga tuya bora y jugate. Creo que esa es la respuesta más adecuada cuando realmente sintonizamos con el amor, con Él lo hacemos. ¿Cierto? No se puede decir que se ama a Dios y no se ama al hermano, o se lo desprecia, o somos indiferentes, porque sería una contradicción. El Señor nos da estos dos rieles y principales mandamientos: de amar a Dios, que es amor, y al prójimo, con amor, para caminar el tren de nuestras vidas. Y sabemos que estos rieles no son paralelos, se convierten en un único camino para amar a Dios y al prójimo. Por eso el matrimonio cristiano no puede reducirse únicamente a su convivencia, a un compromiso social o civil. Es una alianza bendecida por Dios, sostenida por su gracia y llamada a reflejar el amor fiel de Cristo por su iglesia. Cuando los esposos descubren esta verdad, comprenden que su vocación consiste en ayudarse mutuamente para llegar al cielo. Yo podría decir esto también porque, nacido en el seno de una familia de padres
que se querían grandemente, que ya han partido al cielo, realmente han sido ejemplo para nosotros, los 4 niños buenos que éramos, para que bajo ese manto y en ese nicho de amor, así con altas y bajas, pudiéramos ser como acurrucados en familia. El venerable padre Henry Caffarel, fundador de los equipos de Nuestra Señora, expresaba esta misión con una frase sencilla: no busquen solamente vivir juntos, busquen caminar juntos hacia Dios. Qué lindo. Hermosa definición del matrimonio cristiano: caminar juntos, sostenerse mutuamente, rezar juntos, crecer juntos, llegar juntos, ¿por qué no?, al encuentro definitivo con Dios, porque eso queremos. O sea, caminar juntos y en santidad, para juntos llegar a la santidad. El Evangelio nos presenta hoy una escena muy familiar. Jesús entra en la casa de Marta, María. Eran amigos. Mañana celebramos el Día de los Amigos y particularmente esta fiesta ya como que nos introduce en la verdadera amistad. Y Jesús iba ahí y descansaba. Era su descanso y su reposo encontrarse entre amigos. Y él entra en ese hogar y de ahí a Jesús le gusta, como también entrar en nuestras propias casas, en nuestras familias, compartir nuestra mesa, nuestras alegrías, porque Él nos llama amigos. Y también nuestras preocupaciones. También hoy desea entrar en nuestra historia, en nuestros hogares, para permanecer con nosotros. Marta recibe al Señor con gran generosidad. Quiere atenderlo bien y servirlo con todo el corazón. María, en cambio, se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Es cierto que no hay oposición entre ambas hermanas, porque entre hermanos somos distintos. Las dos aman al Señor. Las dos desean servirle. Pero Jesús aprovecha aquella situación para enseñar una lección que nunca perderá actualidad. Y le dice: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria, solo una. Estas palabras son muy actuales y creo que también nos dicen sabiduría a nosotros. Vivimos a veces inquietos, preocupados por muchas cosas. De hecho, todos traemos preocupaciones, nudos, a veces enredos en nuestras propias vidas, o nos enredamos solos. El trabajo, la economía, la educación de los hijos, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales que no podemos dejar de lado, las preocupaciones por la salud y tantas otras realidades llenan nuestra vida cotidiana, y a veces saturados. Muchas veces terminamos el día cansados, pero sin haber encontrado un momento para estar con el Señor, o estar entre nosotros. Jesús nos reprocha a Marta por servir. El servicio necesario y hermoso, lo que corrige es que la preocupación termina ocupando el lugar que solo corresponde a Dios. Cuando el trabajo desplaza la oración, cuando las actividades reemplazan el encuentro con el Señor, cuando vivimos siempre corriendo sin escuchar su voz, podemos perder como el centro de nuestras vidas. Por eso Jesús dice: una sola cosa es necesaria. Esa única cosa necesaria es Él mismo. Todo lo demás encuentra su verdadero sentido cuando Cristo ocupa el primer lugar. También en el matrimonio sucede lo mismo. Cuando Cristo está en el centro,
el diálogo se fortalece, el perdón resucita entre nosotros. Lo que mantiene siempre unido el matrimonio es, bueno, entrar en esa escuela de Jesús, donde desde el púlpito, nada fácil para el Señor, desde la cruz, nos enseña: Padre, perdónales, Él nos perdona. Y asimismo también nos pide a nosotros de perdonarnos y siempre mirarnos con ojos nuevos. A veces los ojos pueden volverse miradas rutinarias. Cuando nos vemos y aparentemente ya nos conocemos tanto, que decimos, bueno, yo lo conozco ya, con sus luces y sombras, pero no acabaremos por conocernos totalmente. Por eso es importante como cambiar la mirada y que en nuestras retinas sean siempre, como en cierto modo, purificadas para mirar al hermano y valorarlo cada día más y más. Los equipos de Nuestra Señora nacieron para ayudar a los matrimonios a no perder esa única cosa necesaria: la oración conyugal, la escucha de la palabra de Dios, el deber de sentarse, escucharse, la Eucaristía, la vida fraterna entre los equipos y el acompañamiento espiritual. No son simples actividades, son caminos para que Jesús siga siendo el verdadero centro del hogar. Yo el otro día estuve con una familia hacia Luque, y un peluquero, y lo primero que quiso mostrarme era el nicho donde ellos rezaban. Y era una mesa muy sencilla, donde habían velas, una imagen de la Virgen del Rosario, y rosario también, y a las 5 de la tarde encontraban tiempo para que ese nicho sea el centro de sus vidas y el lugar donde avivaban el fuego del amor a Dios y entre ellos. Qué lindo, porque me podía mostrar otra cosa en la casa ahora, pero realmente me mostró lo que para ellos es central en sus vidas. Qué lindo ver matrimonios que realmente desgranan los rosarios con mucha fe, sabiendo de que cada rosario rezado es siempre un escalar en su presencia. A veces no será fácil o encontrar ese momento, ese tiempo, y ahí es donde nos recordamos de nuevo de María. Una sola cosa es necesaria. ¿Cuánto bien hace a un matrimonio encontrar esos minutos para rezar juntos? Siempre habría que marcar horarios, a veces el cansancio, las preocupaciones parecen no dejar tiempo. Sin embargo, cuando el esposo o la esposa se ponen juntos delante de Dios, aunque sea unos pocos minutos, cada día el Señor fortalecerá ese amor, ese vínculo y esas alianzas que se han intercambiado se fortalecerán, no se gastarán con el tiempo. San Juan nos decía: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esa permanencia de Dios no depende de cosas extraordinarias. Se hace realidad los pequeños gestos de cada día, una palabra de aliento, un perdón sincero, una paciencia renovada, una escucha atenta, una oración compartida. Allí donde el amor se hace concreto, Dios habita. Y sobre todo también abrir siempre las puertas para algunas familias necesitadas, algunas familias o matrimonios que están pidiendo auxilio en su convivencia, y sé que ustedes han abierto puertas y ventanas para escuchar el clamor de tantos matrimonios o convivencias de personas necesitadas de ser escuchadas. Mirando estos 30 años de historia, damos gracias a Dios que ha bendecido abundantemente el movimiento en el Paraguay. Pero
digamos, uno puede hacer números y estadísticas. El mayor fruto no se mide con el número de equipos, sino por los matrimonios que han renovado su amor, por las familias fortalecidas en la fe, por los hijos educados cristianamente y por tantos hogares que se han convertido en auténticas iglesias domésticas. Y podríamos hablar también de matrimonios restaurados. Nuestra sociedad necesita matrimonios que sean signos de esperanza. Bueno, sabemos que vivimos en una cultura marcada por el individualismo, tantas heridas familiares. Quiero agradecer también a los sacerdotes conciliarios que acompañan este camino espiritual. Su cercanía manifiesta la comunión de toda la Iglesia y recuerda que la familia nunca camina sola. Familias que caminan con familia. Junto a ellas está siempre Cristo acompañando con sus pastores. Queridos matrimonios, nunca dejen que las muchas preocupaciones de Marta les hagan olvidar lo mejor o la mejor parte de María. Trabajen, sirvan, eduquen a sus hijos, cumplan con sus responsabilidades, pero nunca renuncien a sentarse junto a los pies del Señor. Sentarse y estar. Y lo podemos hacer también en cada Eucaristía, como lo hacemos en esta, y muy especial. Porque sabemos que la oración más alta es, guardar los domingos, es como guardar al Señor celosamente en nosotros, que nos alimenta de su cuerpo y de su sangre. Y nos fortalece porque Él es el pan de los peregrinos, el pan de los equipos, el pan de nuestras familias, el pan de vida. Pidamos esta noche, por intención de Santa María Virgen, Nuestra Señora, patrona también del movimiento, que ella, junto con San José, nos enseña a ser de cada hogar un pequeño Nazaret, donde Jesús sea siempre el centro de nuestra vida familiar. Al celebrar este aniversario, renovamos nuestro compromiso de seguir caminando hacia Dios, que el ejemplo también que nos ha dejado el Padre Lluero inspire a muchos matrimonios a descubrir este carisma y fomentar que este fuego siga creciendo y que los equipos de Nuestra Señora continúen siendo una escuela de santidad, de comunión y de misión al servicio de la Iglesia, por qué no decir de nuestra sociedad, de nuestra patria, de todo el país. Que el Señor conceda a toda la familia la gracia de elegir siempre la mejor parte. Y eso también nos lo decimos nosotros, porque a veces nos olvidamos, no encontramos tiempo, entre tantas actividades, y se nos pasa. Es cierto que también podemos rezar el rosario mientras viajamos, donde estemos, ofrecer el lugar de trabajo, como una ofrenda a Dios. Eso también hace parte de la oración. Y sentarnos con el Señor, a pesar de que estamos trabajando, estudiando o haciendo nuestras tareas. Y a María Santísima, que es reina de nuestros corazones, madre, que nos acoge con su presencia y también es como ejemplo de santidad. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Agradezco a su eminencia, Monseñor Adalberto, por estar presente hoy aquí compartiendo esta Eucaristía. Como párroco también de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, te damos siempre la bienvenida y complacido siempre con su presencia, Monseñor. Bueno, hoy la comunidad parroquial tiene esta linda bendición, no solamente de tener la presencia del cardenal, sino también de varios sacerdotes que dentro del equipo de Nuestra Señora llamamos conciliarios, sacerdotes de distintas comunidades parroquiales, y hoy también viene a compartir esta Eucaristía, y por sobre todo muchos matrimonios también que vienen de distintas parroquias, de distintos lugares, a celebrar hoy los 30 años del equipo Nuestra Señora, conocido comúnmente como ENS. Eso hago saber también a la comunidad, porque seguramente algunos de la comunidad, ¿y quiénes son de toda esta gente que están hoy en la parroquia, verdad? Entonces, ellos son los ENS. Y ya decía Monseñor, aquí inició todo, en esta parroquia. Por eso, a la gente de la comunidad siempre le digo que Nuestra Señora del Carmen es demasiado bendecido, y la verdad que hay muchos frutos dentro de esta comunidad y que se puede testimoniar de muchas maneras. Entonces, yo más que nada no quiero olvidarme de alguien, que es de el Padre Leoncio Redero. ¿Y por qué no me quiero olvidar de él? Porque él es el que me presentó a los ENS. Cuando estuvimos juntos viviendo y compartiendo en la capellanía de Nuestra Señora de la Asunción, allí, gracias a él también conocí a los ENS. Y bueno, creo que todos los párrocos de esta parroquia están destinados a ser conciliarios, ¿verdad? El Padre Aldo estuvo aquí, es conciliario. Monseñor Lluvero, conciliario. Padre Redero, conciliario. Estoy yo, conciliario. Mi vicario, el Padre Julio, también. Entonces yo creo que todos los que pasamos por aquí estamos destinados a los ENS. Así que muy contento siempre de recibirle en esta parroquia a la querida comunidad de los ENS, y sigamos caminando juntos. A mí me toca, creo que compartir un poco de experiencia, también comenzando con Padre Lluvero y sus emisarios, que por el año 98 me invitaron a conocer un movimiento que no lo conocía, y ahí comenzó toda esta aventura que dura 28 años ya. Recordar es pasar por el corazón con mucha gratitud, recordando al Padre Lluvero, Padre Leoncio, recordando a todos los primeros matrimonios que pude conocer, donde podríamos decir, inicié en los ENS con ASU 4, ahí comenzó, y después con otros equipos. Y quería recordar 3 frases que se me grabó profundamente dentro de lo que es nuestro movimiento, que los esposos son los buscadores de Dios. Y justamente cuando partió Padre Lluvero, nos tocó con el grupo de ASU 1 ir viendo cómo será este movimiento. Pareciera que 30 años no es mucho, pero todo ha cambiado. Tremendamente ha cambiado todo. Recuerdo estos tiempos de búsqueda por las noches, debates, qué significan los puntos concretos de esfuerzo, cómo entenderlas.
cómo vivirlas, quién ha sido Padre Caffarel, de qué congregación. Es increíble hoy día, es para entender esto que no había información. Ahí hemos buscado, ahí hemos rezado los primeros EAPRES, primeros retiros, que algunos por primera vez en su vida estuvo en retiro. Hay tantas anécdotas que podemos compartir y allí justamente hemos rezado, hemos meditado, hemos intuido hacia dónde ir, cómo ir. Y creo que estos primeros noches, primeros encuentros, había muchos, nos orientaron realmente, el Espíritu de Dios nos acompañó cómo encarar el camino. Segundo, el movimiento es un movimiento de intercambio de los dones de los dos sacramentos, del sacerdocio y del matrimonio. Por una parte, compartimos como país la palabra de Dios, compartimos nuestra experiencia y algún conocimiento espiritual. Por otra parte, recibimos de ustedes el calor del hogar, la experiencia de vida, cómo se aplica la vida cotidiana. Tantas cosas que compartimos, que crecemos, que hemos aprendido a vivir, a pasar por diferentes etapas de nuestra vida. Y ahí estamos. Y tercero, se dice que el movimiento Equipo Nuestra Señora no es una guardería de adultos, sino de la gente activa. Y así desde sus inicios, ENS comenzó a proyectarse. No nos cansamos para quedarnos con esta semilla de la buena nueva que hemos recibido para nosotros, sino había un gran deseo, tremendo deseo de compartir esta experiencia. Y así tal cual todo comenzó. Extenderse fuera de Asunción, a las ciudades más cercanas, que es Guarambaré, todo el departamento central, Villarrica, Misiones, y creo que hay muchos proyectos más para seguir. Y ustedes, cada uno, tiene su parte en esta difusión de la buena nueva del matrimonio, que es tan importante en nuestros tiempos, para compartir, extender, transmitir la belleza, la nobleza y esta grandeza de la vocación a la que Dios nos llamó, que es ser matrimonio cristiano, ser matrimonio sacramentado. Esta gracia que recibimos por medio de este sacramento. Realmente es momento para simplemente agradecer a Dios y nuestra Santísima Virgen María por protegernos, resguardarnos, dar gracias a Dios, a los obispos, porque uno de los primeros conciliarios ha sido Monseñor Rivieres Banks. Y justamente aquí, en el salón, nos hemos reunido primeros encuentros de los conciliarios. Y muchos sacerdotes, somos muchos. Por eso es una familia tan linda, tan sana diría, tan profunda y con tantos deseos nobles para impartir, extender, difundir esta buena del matrimonio y también de las vocaciones a los demás. Simplemente les deseo que sigamos así, que sigamos creciendo, no nos desanimemos, sino nos ayudemos mutuamente, porque uno de los puntos concretos es ayuda mutua. Y eso lo viví, lo vivo, y muchísimas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos
Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.